que ya está dentro del paquete de reformas laborales que está implementando el gobierno actual de Lenín Moreno. Que se va incluso contra los principios primeramente de la persona. En las prácticas periodísticas que se utilizaron para difundir un mensaje que fue distorsionado. Hay la idea, ¿no? Si tú eres muy joven, no tienes experiencia. Y si eres más viejo, eres inservible. De forma directa se está atentando contra los derechos de los trabajadores. Y que efectivamente pues tenga un tiempo suficiente para poder disfrutar de su jubilación. Pero el IES, por su situación, requiere unas medidas estructurales de largo plazo. Entre los cuales precisamente se aumenta la edad de jubilación de 65 años a 80 años. Que se está haciendo una gran convocatoria nacional para que sea la ciudadanía, para que en una reflexión conjunta dentro del impacto de un gran acuerdo proponga. O sea, a la posverdad no le interesa la verdad, pero tampoco le interesa deliberadamente falsificarla o ocultarla, sino que tiene un instrumento, el relato, cuyo fin es promover una determinada agenda. Y si entre medio de lo que dice el 80% es verdad, ok. Si el 0% es verdad, ok. En la medida en que se sienta real, que se sienta cierto, lo van a promover. Y esa yo creo que es la característica distintiva de la posverdad. Por todos como exalcalde de la ciudad y ha ocupado varias funciones y ministerios dentro del gobierno nacional. Alguien habla de que, por ejemplo, la jubilación se extendería, el plazo para la jubilación sería uno de esos... O incrementar los años de jubilación. Ese es un tema que entrará seguramente en la discusión del acuerdo nacional, pero déjeme reflexionar, por ejemplo, Jorge, sobre este tema. En el Ecuador, hoy los años de jubilación son 60 años, ¿sí? El promedio en América Latina es 65. En Europa está alrededor de entre 67 y 70 años. ¿Por qué? Porque ha subido la esperanza de vida. En el Ecuador la esperanza de vida de un ecuatoriano es de 80 años. De una mujer ecuatoriana es de 83 años. Entonces, evidentemente, se tiene que analizar este tipo de cosas de tal manera que nos permita incrementar el tiempo de contribución, en este caso del afiliado, para poder precautelar la pensión jubilar que le vamos a entregar a esa persona que tiene una esperanza de vida mayor. Esa es una posible medida. Es una posibilidad y seguramente será uno de los temas en discusión. Pero...
forma directa se está atentando contra los derechos de los trabajadores, entre los cuales precisamente se aumenta la edad de jubilación de 65 años a 80 años. A ver, en las últimas noticias ya se ha estado mencionando en redes sociales el tema de que es directamente hacia los 80 años. En primer lugar, está este gobierno no bien asesorado, porque es un tema complejo, es un tema muy grande. No es solo que afectamos a las personas adultas a que trabajen más, sino obviamente afectamos a estas personas y también a los que están empezando a buscar un trabajo, porque las personas que ya quieren jubilar, si les aumentan 5 o 10 años, tienen que quedarse en ese lugar y no pueden contratar gente nueva. Es muy penoso de que este gobierno nos quiera incrementar los años de servicio para poder jubilarse. Está yéndose inclusive contra la Constitución de la República, porque a los 75, 80 años saldremos ya muertos los compañeros. Quiere aumentar los aportes y solamente los aportes quiere aumentar al trabajador, y los empresarios, bien gracias, siguen en el mismo porcentaje. Eso es inadecuado y eso es irse contra el pobre. El aumento de la edad de la persona para efectos de la jubilación es algo que se va incluso contra los principios primeramente de la persona. Entonces es una edad donde la persona ya prácticamente le están dando su jubilación cuando ya está en sus últimos días. Entonces eso no debe de ser así, porque la persona tiene que salir con su jubilación a efectos de disfrutar de lo que ha conseguido. Yo creo que debe mantenerse la edad en la que se estaba anteriormente, porque lo otro sería algo totalmente fuera de contexto. Y que quieran aumentar a los 80 me parece una injusticia, señor. Porque usted sabe que una enfermedad aquí a los 60, 65 años y que usted trabaje hasta los 80, creo que vendrá con muletas o en silla de ruedas a hacer su trabajo. Es una tragedia, me parece a mí. El presidente del directorio del IES, Paul Granda, aseguró que no hay nada en firme sobre un posible incremento en la edad de jubilación. Rechazó las publicaciones que se han hecho al respecto en redes sociales y que han causado conmoción. Y lo primero que hay que decir es que jamás se ha planteado el incremento de la edad de jubilación, no lo hemos hecho. Y el ejercicio que ahora nos propone las redes sociales, donde tienes un canal de información que puede ser muy potente si se llega a viralizar, pero informal y a veces hasta malintencionado. Eso es lo que fue víctima Paul Granda, fue víctima de un proceso de desinformación malintencionado en las redes sociales. Por un lado, no hay, de lo que se ve, no hay dinero para la jubilación, entonces tratan de obtener recursos para efectos de cumplir con la obligación del Estado. En la entrevista a la que tú haces referencia, en La Voz de Tomebamba, Paul, dentro del contexto general, explicaba la situación del Instituto General, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, una situación compleja como se le ha manifestado. En ese contexto, Paul decía que la situación es compleja y que hay decisiones que tomar. Y una decisión nace por quizás valorar que la edad promedio de vida de las personas se ha modificado. Entonces hablaba de la edad de vida, de la expectativa de vida de las personas, que es ahora entre los 80 y los 85 años, y esos son estudios técnicos que se los ha revisado aquí y en otras instancias. No hablaba de una edad de jubilación a los 80 y a los 85 años. Lo que introducen las fake news es una enorme confusión en el debate general. No hemos dado en el país muchas de las noticias falsas que se han publicado, y el precio que hemos pagado para no publicar muchas de esas noticias falsas es dar tarde algunas de las verdaderas, y es un precio que estoy dispuesto a pagar. Yo creo que más allá de pensar en la edad de jubilación, hay que reflexionar desde el enfoque periodístico en las prácticas periodísticas que se utilizaron para difundir un mensaje que fue distorsionado. En los medios masivos de comunicación en realidad se topa muy poco el tema, y es una cuestión bastante, tiene su razón de ser, ¿no? Obviamente pues los medios de comunicación obedecen a una agenda que está impuesta precisamente por los grupos de poder. Evidentemente ellos no van a contravenir eso dando a conocer noticias que precisamente perjudican a la imagen pública del gobierno. Sin embargo, esa imagen pública ya con las mismas acciones del propio gobierno, del propio presidente, ya se han ido yéndose a pique. Hábilmente, sectores interesados
permanentemente desestabilizar. Editaron ese fragmento de la declaración e hicieron pensar a la ciudadanía que estaba en marcha un proceso para definir la edad de jubilación a los 80, a los 85 años. Es un falso testimonio que dan la prensa y el gobierno en sí. Eso, lamentablemente, sin el contraste adecuado, que es uno de los principios básicos del periodismo, se amplifica. Existieron periodistas que se convencieron en que Paul había dicho que la edad de jubilación iba a ser los 80 años y nunca se dieron el trabajo de contrastar la información, de solicitar la entrevista completa, de ver el contexto de la declaración y de desmentirlo. Entonces, ahí hay prácticas que tienen que ser revisadas en el ejercicio periodístico. Paul nunca afirmó que la edad de jubilación será los 80 años. Y por otro lado, el Fondo Monetario, claro, da sus recetas y le dice, bueno, yo te doy dinero si es que efectivamente aplica la política que yo te voy a decir, la receta que le voy a manifestar. Lo único que él debe ser más franco y decir lo que está es él sometiéndose al Fondo Monetario Internacional, que es el que impone ciertos criterios. Una cuestión por el Fondo Monetario Internacional, que es uno de los puntos que toman en cuenta para que haya este tipo de préstamos. Si lees la carta de intención del FMI, te vas a dar cuenta de que hay una serie de medidas laborales que se especifican, o sea, que no se habla directamente, pero que se especifica que tienen que haber ciertos recortes, cierto tipo de recortes a lo que corresponde a los derechos de los trabajadores, los derechos históricamente conseguidos. Entonces, en ese sentido, obviamente, el FMI, como parte de esa serie de condiciones que da para que se le preste plata al Ecuador, precisamente tiene entre todas esas condiciones también las reformas laborales. Obviamente esto obedece a una medida de corte neoliberal, pero sin embargo es algo que los derechos de los trabajadores son algo que siempre se han venido atentando, ya sea en este gobierno o en los anteriores. Y obedecen simplemente al amo y señor Fondo Monetario y nada más, sin darse cuenta lo que están sembrando aquí en el país en contra de la humanidad. Señor presidente, tiene que ser un poco más consciente de lo que está haciendo, de lo que está, si es que está pensando. No nos vamos a dejar. Sin embargo, de eso yo le escucho cada vez al señor presidente y habla y se jacta y dice que mis viejecitos, ¿dónde están quedando los viejecitos? Les está sumiendo en la miseria a los viejecitos. Acuerdo nacional. Un acuerdo nacional. 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 En la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito se llevó a cabo la presentación del Acuerdo Nacional por la Seguridad Social, un proceso en el que toda la ciudadanía en general está invitada a participar. El presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Paul Granda, manifestó que la intención es que este acuerdo sea producto de la suma de los esfuerzos de todos y cada uno de nosotros. Que nosotros hemos planteado la necesidad de que todos en conjunto, afiliados, jubilados, trabajadores, empleadores, todos en conjunto, sociedad civil, convoquemos a un acuerdo por la seguridad social, que nos permita mirar a la seguridad social no en perspectiva del corto plazo, que nos permita mirar a la seguridad social en perspectiva del mediano y largo plazo. Cómo garantizar la seguridad social no solo para las generaciones actuales, sino para las generaciones futuras. Otto Sonnenhosner señaló que cada encuentro de acuerdo nacional ratifica la voluntad de los ecuatorianos para enfrentar con valentía problemas aplazados históricamente. Ahora enfrentamos el desafío de tomar decisiones valientes, junto con ustedes. El llamado a un acuerdo no es recibir una lista de pedidos, no, es recibir una lista de propuestas, de soluciones. Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, un tema que está de primera línea en la agenda pública. Será el acuerdo. Lo que sí quiero decir, que quede absolutamente claro, es que si la seguridad social no genera un acuerdo nacional de voluntades de todos los involucrados, vamos a poner en riesgo la seguridad social. Será el acuerdo, será el acuerdo, será el acuerdo.
Cuando el río suena, piedras trae. Claro. Entonces esto no va a quedar solamente en la idea y en el pensamiento de ellos. Ellos si es que no le aplican, si no le hacen, no le ejecutan, ellos no se quedan en paz. Peor aún para nosotros cuando lleguemos a nuestra jubilación. Lastimosamente el IES va a la quiebra. Justamente hoy conversaba con unos chicos en el bus, decían mejor será ya no aportar porque no vamos a llegar a jubilarnos. Vamos a salir los viejitos, aunque sea con las últimas fuerzas que nos queden. Yo de mi jubilación que yo tengo, o sea, todavía tengo una hija que depende de mí. Hay la idea, ¿no? Si tú eres muy joven, no tienes experiencia. Y si eres más viejo, eres inservible. Tienen una pensión que es para sobrevivir, no tiene excesos, no es para viajar. Se ve que este seguro es una bomba de tiempo. Algún rato explota y la gente que ya se ha jubilado no tendrá derecho a su pensión. Eso es lo que se pretende hacerlo, ¿no? Privatizar el IES, ¿no? Lo que nosotros debemos hacer como netos dueños del seguro, del IES, es tomar cartas en el asunto y que los directivos y el manejo del IES sea completamente del pueblo y de los trabajadores. Se habla legalmente pues del que quieren prolongar inclusive los tiempos de prueba a 3 años, ¿no? Y sin ningún beneficio. Eso es un crimen para el joven que entre a trabajar. No se trata de los viejitos, de los jubilados, se trata de todo el mundo, de usted, de todo. Actualmente nuestra sociedad es un poco quemi-importista, en el sentido de que los problemas que aquejen a los demás lo quieren ver solamente cuando a ellos les afecte. Y cuando a ellos les afecta y es demasiado tarde. Vea, la juventud actual es con estas cosas solo esto, y no se preocupan por el bienestar de toda nuestra nación. Es este chiste que no cabe decir, es un quemi-importismo absoluto. Y me extraña también los compañeros estudiantes de la Universidad Central, los colegios, eran los primeros que antes nos daban ejemplo para que salgamos y también se encuentran en la actualidad todo el mundo dormidos. Yo creo que es hora de despertarnos y seguir adelante en la lucha porque las calles no podrán prohibirnos. La Universidad Central siempre ha sido la mejor universidad del país, siempre ha estado avante para defender al pueblo. Lo mismo que el Colegio Mejía, primerito ha salido la Universidad Central a protestar por los costos de la vida y por ende se ha tumbado varios presidentes malos. Por eso digo, la Universidad Central siempre ha sido el ejemplo para todo el país y esperamos que la benemérita Universidad Central siga siendo el ejemplo para las generaciones. Retomen de nuevo esas acciones. Eso sí.